Buen día. En este video hablaremos de la aplicación de la ley de enfriamiento de Newton en un tratamiento térmico para un material metálico. Entonces, primero lo que vamos a hacer es una breve contextualización de qué es y para qué se utiliza el tratamiento térmico. Para esto, pues vamos a usar esta gráfica que vemos aquí, que corresponde a la transformación entre la temperatura y el tiempo. Entonces, un tratamiento térmico corresponde al proceso en el cual se transforma el- las características microscópicas o cristalinas de un metal para otorgarle ciertas propiedades que le permiten ser usado para una aplicación determinada. Para esto, lo que se hace es calentar la pieza y luego enfriarla de una manera que nos otorgue pues las propiedades de las que hablamos, que pueden ser maquinabilidad, dureza, maleabilidad, entre otras características. Como vemos aquí, esta es la gráfica de un metal cualquiera. Lo que se hace es calentar en un horno o mufla el material y llevarlo hasta una temperatura de austenización o la temperatura de austenita, que para este metal corresponde a calentarlo a más de 800 grados Celsius y luego en un determinado tiempo enfriarlo hasta cierta temperatura. Por ejemplo, podemos obtener una estructura perlítica que se logra enfriando el material en un tiempo entre 10 a la 3 y 10 a la 4 segundos hasta 600 grados Celsius. O una estructura vainítica que se logra enfriando el material hasta 400 grados Celsius, igualmente entre un tiempo de 10 a la 3 y 10 a la 4 segundos. O podemos obtener una estructura martensítica, que es la que está en la parte de abajo de la gráfica. Eso es lo que significa la M que vemos, martensita, que se logra por debajo de los 200 grados Celsius entre 1 y 10 segundos. Para esto se utilizan unos medios de enfriamiento que son el agua, el aceite y el aire. Cuando nosotros adquirimos el material, el proveedor por lo general nos otorga información sobre el material, en la cual pues va a estar esta gráfica que vemos aquí. Ya pasando a la ley de enfriamiento de Newton, lo que vamos a hacer es usar unos conceptos para aplicarlo a la ecuación. Estos conceptos corresponden acá, que es la constante de transferencia del calor, que la obtenemos de esta tabla. Según el medio de enfriamiento que usemos, pues vamos a tener una velocidad de enfriamiento. T, que corresponde a la temperatura del material al llegar a la temperatura de finalización del tratamiento térmico o la temperatura de la estructura que queremos alcanzar en el metal. Un T sub A, que corresponde a la temperatura ambiente o la temperatura del medio en el que enfriamos. Y un T sub O, que corresponde a la temperatura del material al salir de la mufla o cuando inicia el tratamiento térmico. Entonces, si observamos la ecuación, ya como tal, este es el planteamiento de la ley de enfriamiento de Newton. eh, Tenemos un delta de T mayúscula que corresponde a un cambio en la temperatura sobre un delta de T minúscula que corresponde a un intervalo de tiempo. Como el material, lo que se hace al salir del horno es enfriarse, esta relación va a ser negativa. Por eso en el lado derecho de la igualdad vemos que K, que recordemos que es la constante de transferencia del calor que obtenemos de esta tabla, está acompañada de un menos. Y esta misma K multiplica
a la diferencia entre la temperatura final del proceso y la temperatura ambiente. Si analizamos esta ecuación, podemos observar que corresponde a una ecuación diferencial que es separable, y para resolverla lo que hacemos es agrupar los términos iguales a cada lado de la igualdad. Luego procedemos a integrar. Vemos que al lado izquierdo lo que tenemos es em, el delta de la temperatura sobre la diferencia entre la temperatura final y la temperatura ambiente. Em, Integramos esto utilizando los límites de integración como T sub 0, que recordemos que es la temperatura a la cual inicia el proceso del tratamiento térmico, o en el momento en el que sale la temperatura del momento en el que sale la pieza metálica del horno. Y pues T, que corresponde a la temperatura final del proceso. Y al lado derecho tenemos a K. Recordemos que K es una constante que adquirimos de la tabla, por lo cual sale de la integral. Y esto está evaluado entre un intervalo de tiempo que va a correr desde el momento del segundo cero hasta el momento que dure el tratamiento metálico. Si resolvemos estas integrales, lo que obtenemos es, del lado izquierdo, ya evaluada la integral, el logaritmo natural, que es factor de la temperatura final menos la temperatura ambiente, esto menos el logaritmo natural, que es factor de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. Y pues simplemente del lado derecho obtenemos la misma constante K por el tiempo. Lo que hacemos para aplicar esta ley de enfriamiento de Newton es despejar el tiempo. Esto para saber qué medio de enfriamiento es el idóneo para lograr la estructura que nosotros buscamos. Entonces, basándonos, escogiendo un medio de enfriamiento, reemplazamos K, pues obviamente vamos a saber la temperatura a la que llevamos, que sería la temperatura de austenización del material, que sería igualmente la temperatura inicial o nuestro T sub O. Y pues observando la gráfica también vamos a saber cuál es la temperatura final que queremos alcanzar, que dependiendo de la estructura que queramos lograr, en este caso, por ejemplo, si queremos una estructura perlítica, pues vamos hasta los 600 grados, y de esta forma pues ese sería el valor correspondiente a T. Y calculamos el tiempo, y de esta forma vamos a conocer cuál es el medio de enfriamiento idóneo para lograr nuestro tratamiento térmico. Entonces, de esta forma podemos aplicar la ley de enfriamiento de Newton, más concretamente la ecuación, el despeje de la ecuación, para ser implementado en un tratamiento térmico de una pieza metálica. Gracias por su atención.